Buenas tardes y en esta oportunidad tenemos a un gran director, amigo mío, con una mirada totalmente distinta a lo que podemos observar aquí, sobre todo en Latinoamérica y en Perú. Carlos Marín. Hola, Kino, ¿qué tal? Bueno, soy Carlos Marín Tello, me dedico a la comunicación y al cine. De hecho, que terminé comunicaciones en San Marcos, estudié cine en la escuela de Armando Robles Godoy, pero recién pude hacerlas, pues, mis películas recién, digamos, a partir del 2015, ¿no? En que ya pude ganar algunos premios, ¿no? Sobre todo de la DAFO. También en paralelo hemos ido trabajando iniciativas para formar cineastas amazónicos. En la ciudad de Pucallpa creamos la Escuela de Cine Amazónico. Enhorabuena por la Escuela de Cine Amazónico. Creo que tú me habías comentado ese proyecto hace ya unos 4 o 5 años y veo que poco a poco ya está dando pues unos pasos grandes. Tú haces desde películas de ficción, publicidad, documental, institucionales. ¿Tú te consideras un director o un cineasta? Bueno, empecé como un director, creo yo, ¿no? Siempre es importante mencionar el hecho de que yo he tenido la libertad para, digamos, trabajar desde temáticas hasta géneros. Nosotros, por ejemplo, empezamos haciendo mucho video, sobre todo en las épocas, en los años 80, 90, donde el cine pues era muy lejano para nosotros. Digamos, se valoraba mucho al director como creador, como autor. Sin embargo, el video, ¿no? Que apareció más o menos en nuestras vidas, más o menos a mediados de los 80, nos permitió justamente poder hacer nuestros primeros pininos, ¿no? Hacer nuestros primeros cortometrajes en la universidad. Yo trabajaba en Calandria, que era una organización, una ONG de comunicación, y donde nosotros fuimos pioneros, digamos, en el trabajo del video. Empezamos haciendo una especie de reportajes, ¿no? Que yo siempre trataba de que fueran algo más, tuvieran más una onda de documentales cortos, ¿no? Cortitos documentales, en lo que también nosotros nos metíamos mucho en el guión, nos metíamos mucho en el tratamiento, ¿no? Audiovisual. Creo que algo fascinante de tu trabajo es que tú te involucras mucho en el tema social, ¿no? En el tema también artístico de, pues, y trabajar con comunidades. Actualmente tú vives en Pucallpa, que es la selva de Perú. ¿Cómo llegaste allí y sobre todo a hacer cine? Que pues Pucallpa no tenía cine, creo yo, antes que tú, antes que tú llegaras allí, ¿no? Digamos, no había, no, lo que no había era un movimiento, ¿no? De gente queriendo, deseando hacer cine, ¿no? Yo llegué acá eh, gracias a mi papel de consultor en comunicaciones. Nosotros buscábamos que la comunicación se entendiera también como una herramienta transversal a todos los organismos del gobierno para permitir la participación ciudadana, una herramienta que ayudara justamente a que objetivos sociales se cumplieran. Eso me permitió justamente acá empezar la movida, también ya por el cine, ¿no? Porque me quedé un tiempo por aquí, empecé a conocer gente, armaron algunas redes y noté que había gente interesada justamente en el cine. Hice mis primeros cortometrajes, ¿no? Ya había hecho otros en Lima, pero digamos acá quería también desarrollar un poco mi temática amazónica, ¿no? Tuve la posibilidad de ganar ahí un fondo para hacer mi primera película, Mapacho. Bueno, además de trabajar pues, con los temas sociales, he visto tus trabajos y creo que también tocas mucho el tema de las tradiciones, sobre todo, como tú bien dices, ¿no? Rescatar esa identidad amazónica. Tocas diversos temas, como tú lo has comentado,
Y a mí también lo que me sorprende, ya hablando de Mapacho, de tu primera película, es que tocas temas que usualmente en la selva o en el especial en el Perú profundo, por decirlo de alguna manera, no se tocan, ¿no? Como es el tema del feminismo, como el tema de o con personajes queer también, ¿no? Que son personajes no binarios que no han tenido esa exhibición o esa presencia en la pantalla y que, bueno, tú has hecho una película increíble que ha ganado muchos premios, pero quisiera que me cuentes un poco sobre estas temáticas y cómo así tú decidiste hacer una película con, pues, con estas temáticas, ¿no? Bueno, justamente surge también a partir de mi trabajo de comunicación, ¿no? Porque cuando llegué acá, una de las tareas que me encomendó, ¿no? Esta institución fue desarrollar una campaña, ¿no? De uso del condón. Y me pusieron ahí unas siglas, una que decía HSH y TS. Entonces, averiguando, ¿no? Tengo familiares médicos, ¿no? Entonces me dijo, HSH son los homosexuales, pues me dijeron, ¿no? Porque es HSH, hombres que tienen sexo con hombres. Y esa es la visión que tiene salud. Así es, me dijo, esa es la visión ahí que tiene salud. Ok, le digo. Y TS, le digo, ¿qué es? Son las trabajadoras sexuales. Y ya luego también como que me fui enterando de que en realidad estamos hablando de la población LGTBIQ, ¿no? Entonces ahí trabajamos una serie de herramientas de investigación, hicimos entrevistas, hicimos grupos focales con diferente población, ¿no? Y las historias que recogimos ahí, especialmente las de las mujeres trans, fueron las que más me conmovieron. En el 2008 escribí un primer tratamiento, ¿no? En realidad, una especie de escaleta, ¿no? Un argumento muy somero todavía, incluso lo presenté a uno de los concursos de DAFO, pero ni bola le dieron en realidad porque creo que estaba muy malo. ¿No? Llegamos al 2013, 2014, donde ahí recién logramos el fondo para que esa historia pudiera ser validada, porque me interesaba mucho que lo que yo había escrito, una primera versión de un guión, fuera validado pues por la comunidad LGTB. Y a ellos pues ya vino el proceso de leerles el guión, contarles la historia, más o menos de qué iba y todo, y pucha, que fue un proceso muy rico, muy interesante, ¿no? A mí me interesa mucho alimentarme plenamente de esta realidad, de recoger esas historias, pero además me interesa mucho que la gente también pueda meterse, involucrarse, opinar, ¿no? Proponer, ¿no? En las historias que estoy contando, ¿no? Entonces decidimos también ahí abrir la cancha, ¿no? Hacer muchos castings hasta lograr encontrar más bien mujeres trans que no fueran actrices, pero que tuvieran algún talento en la actuación, ¿no? De la misma comunidad. La misma comunidad trans y que además ya cuando empezaron los ensayos, hubo ahí otro proceso más también donde ellas cuentan sus historias también, ya personales, y que de alguna manera también se integran a a la historia, ¿no? Y digamos, hacen que el guión termine enriqueciéndose mucho más aún, ¿no? Podríamos decir entonces que tú creaste un nuevo género en Perú, que es el género del queer, el drama queer, no drama queen, sino el drama queer. No, porque en realidad, al menos en Lima ya se había hecho, creo, una película anteriormente, ¿no? Creo que se llamaba Sin vagina me maquinas, algo así se llamaba la película. Pero inclusive Palito Ortega ya en los años 80 había hecho una película muy fuerte, muy dura también, con una historia de una chica trans, ¿no? O sea, ya hay, digamos, ya habían estas películas, ¿no? Sino que en mi caso fue irnos más hacia la zona amazónica, ¿no? Que también es una zona donde hasta cierto punto hay mucha tolerancia, pero también aquí en la Amazonía es donde han sucedido, pues, los crímenes de odio más horrorosos que te puedas imaginar, ¿no? O sea, y eso lo recoge Mapacho, justamente, ¿no?
Mi aporte ha sido más por ese lado, ¿no? Por el de más bien colocar el tema en este escenario, ¿no? En este nuevo escenario que es el amazónico. Tu película toca, como tú bien dices, un tema que es muy complejo y le pones ese toque de humor también, ¿no? Que el espectador puede digerir la información desde otra perspectiva, ¿no? Yo creo que la gente cuando veía la película pensaba que era una comedia, ¿no? Esa fue la sensación que yo tuve cuando hicimos las primeras exhibiciones, ¿no? Pero hay un momento en que la cosa va cambiando poco a poco, ¿no? Entonces esas risas, ¿no? Se van convirtiendo ya más bien en una sonrisa congelada y luego ya en una especie de espanto y la gente sale muy conmovida, ¿no? O sea, yo toda la vida pensaba que estaba haciendo un drama y que eso se mantenía siempre, ¿no? Y luego que también abordara algunos temas también psicológicos, ¿no? Porque la película es apreciada entre los psicólogos, cosas a mí me han invitado, ¿no? A hablar de temas psicológicos que yo en mi vida había imaginado, ¿no? Que podía haber abordado. Bueno, Hay también la momentos pasamos en Estados Unidos, también la proyectamos ahí y creó un debate muy bonito también. muy interesantes, sobre todo como por la cuestión del final, ¿no? Ese final que tiene la película, ¿no? En la que se supone que estos malos, ¿no? Terminan este, zafándose, ¿no? Un poco de la justicia, escapando de la justicia y todo ello, ¿no? Y fue eso un proceso muy, muy rico para mí también personalmente, ¿no? Como creador. Carlos, ¿tú crees que esta película te abrió las puertas para lo que podríamos considerar la movida artística amazónica? Bueno, sí, por lo menos digamos, en la Amazonía, la gente reconoce, ¿no? Nuestra participación, ¿no? Nuestra obra, ¿no? Pero además, lo que sí ha permitido la película es que la gente que participó ahí, sobre todo la gente que es de la Amazonía, que venía de la Escuela de Cine Amazónico, que los jalamos para la película, muchos de ellos ya están haciendo también lo suyo, ¿no? Tú como cineasta regional, ¿tú consideras que hacer cine en las regiones, en especial en el Amazonas, ¿no? Que pues es una región, bueno, de difícil acceso y con muchas precariedades y muchas necesidades, pero tú crees que es más difícil hacer cine en las regiones que en Lima? Por supuesto que sí, es mucho más difícil. El cine, ¿no? La música, el teatro, ¿no? La pintura, fotografía, todas estas artes hacen pues que la gente pueda desarrollar su espíritu, pueda fortalecer su espíritu. Es algo que la gente, las autoridades, ¿no? Funcionarios, no ven. Realmente. Y hablando de funcionarios y de aporte a la cultura, tú como cineasta, como director, como creador, ¿cómo ves las ayudas cinematográficas, tanto nacionales, regionales y locales, si existe? No existen las locales, no deberían existir, ¿no? O sea, yo pienso más o menos como que con ese modelo que hay, que existe en Cusco, ¿no? Lo que pasa es que Cusco pues tiene recursos, ¿no? Y donde justamente lo que se busque sea la consolidación también de cineastas regionales, cineastas de sus localidades. Hasta hace poco se había peleado para que los montos sean equiparables, ¿no? Eso ha durado, creo, 2 años, 3 años. De ahí otra vez han vuelto a bajarle al cine regional, ¿no? Cuando sabemos que en el cine regional se gasta más, por muchas razones. ¿Por qué? Porque acá en las ciudades de provincia no hay pues luces. Si quieres filmar con luces, pues tienes que traer de Lima. Y el traslado ya te pone además una carga más. Es un monto más que tú tienes que cubrir. Desde tu perspectiva como cineasta, que has trabajado pues en diversas regiones y conoces también otros realizadores, ¿tú crees que existe un cine indígena en Perú? Claro. De hecho, que nosotros desde la Escuela de Cine Amazónico hemos estado impulsando, ¿no? La formación de cineastas amazónicos. La etnia más grande es la de los Shipibo Conibo.
Y acá hay mucho comunicador, ¿no? Hay periodistas, indígenas, en la medida de que son realizados por cineastas que tienen una cultura distinta a la nuestra y que son pues originarios, muchos de ellos, ¿no? Uno de los elementos, ¿no? que nos ayudan, digamos, también a identificarlo es justamente el idioma. 그래서 옥감이 사츠마루니 아유타 히로 아로리 아바 아비시안. Yo creo que es un cine que ha estado en crecimiento, ¿no? Es un crecimiento lento. Bueno, yo creo que la labor que está haciendo la Escuela de Cine Amazónico es muy valiosa, es muy grande. ¿Tú conoces o has escuchado de propuestas similares a la escuela en otras regiones de Perú? No, ha habido un intento por ahí de gente en realidad de Lima que ha estado queriendo mover una especie de escuela indígena de cine, algo así, que por ahí escuché alguna vez, pero que los propios indígenas cuestionaron, ¿no? Porque era como que una cosa, pero ¿quién ha formado esa escuela? O sea, no hemos sido nosotros, ¿no? ¿Qué otros focos de cine creado para o por los indígenas existen en Perú que tú conozcas? Mira, hay un grupo de chicos que justamente también participaron en la escuela, ¿no? Que se llama Bishu Cine. Ellos, por ejemplo, trabajan bastante en las zonas selva central. Digamos, tienen un poco el enfoque que nosotros también trabajamos, ¿no? La autorrepresentación. Cambiando un poco de tema, tú estás preparando tu segunda película como director, netamente historia amazónica. ¿Tú puedes darnos algún adelanto? ¿Puedes conversar un poquito de qué va esta historia? Una película fantástica y también musical, ¿no? Que busca viajar a los orígenes de la cumbia amazónica, Esta es la historia de una guitarra que trajo los sonidos de que otros surge tiempos. a finales de los años 60 acá en Pucallpa, y que busca pues revalorar, ¿no? Revalorar justamente esta cultura amazónica musical que tenemos. Es hablar de una música muy rica, ¿no? Que recién, ¿no? Ya cuando justamente los prejuicios se han ido desvaneciendo gracias al tiempo, ahora ya se puede disfrutar esa música sin prejuicios. ¿Y el título? Ópera Tahuampa, la cumbia de mi pueblo. Pero esta también es tu historia, estrella. Como director, ¿cómo te inspiraste para esta historia? Claro, mis propias vivencias, ¿no? O sea, los recuerdos que tenía de Juaneco. Cuando yo vine a trabajar aquí, una de las primeras cosas que a mí siempre me inquietaba era saber qué había pasado con Juaneco y su combo, ¿no? Porque Juaneco y su combo tiene casi como que tiene una tragedia, ¿no? En el año 77, la mitad del conjunto murieron en un accidente aéreo. Y bueno, a mí siempre me ha gustado la cumbia, ¿no? Y sobre todo la cumbia amazónica, ¿no? Mi segunda película, y yo espero que sea el inicio de una trilogía, ¿no? Que espero terminarla en algún momento, donde hablemos de la cumbia amazónica en sus diferentes momentos, ¿no? Porque además en la Amazonía convive pues la realidad con la fantasía. Entonces acá todo el tiempo estamos viendo a nuestros muertos que se fueron, estamos viendo al Tunche, estamos viendo al Chuyachaki. Entonces esas cosas son también del día a día. ¿Qué crees que se necesita para ser un buen director como tú? Nutrirse de las historias, ¿no? Que hay en nuestra familia, ¿no? Con nuestros amigos, de nuestros abuelos. Leer bastante, ¿no? Ver cine. Yo como que he tenido varias etapas en mi vida, ¿no? Una etapa muy observacional, ¿no?
mirando a la gente, ¿no? Y alucinando, ¿no? Las cosas que la gente está ahí viviendo, ¿no? Y ya luego, cuando ya empecé ya a plasmar esas historias, necesitaba siempre compartirlas con alguien, ¿no? Entonces, dialogaba mucho, conversaba mucho. Creo que todavía está incompleta. Yo creo que cada película que uno va a ir haciendo, como que va armando su propuesta. Muchísimas gracias. Creo que es el consejo más bonito que he escuchado, sobre todo para hacer cine. Carlos Marín, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu participación. La verdad es que siempre es un honor conversar contigo, escuchar tus experiencias y sobre todo saber que sigues con los proyectos y que sigues con ese ánimo, ¿no? Desde como si fuera tu primera película, ¿no? Me animas y los consejos que me ha dado ahora igual me da ganas de terminar, cuando terminemos la conversación, de ponerme a escribir, que también tengo mucho que escribir y estos días he estado como que dando vueltas y vueltas y todavía no me sale, ¿no? Pero Mala gracias, muchas suerte. gracias. Ya pues muy bien, más bien gracias por la conversación, ¿no? Siempre es bueno hacer como una especie de repaso de nuestras vidas. A veces la vida cotidiana nos desarma y cuando tenemos un tiempito para mirar un poco hacia atrás lo que hemos hecho, nos volvemos a armar, ¿no? Como tú mismo estás diciendo, ¿no? O sea, a veces escuchar a las personas también ayudan y en el caso de las personas que hablan, nos ayuda el hecho justamente de haber hecho este ejercicio, ¿no? De recordar, ¿no? Para seguir avanzando.